Esta historia no me pertenece. Créditos a Superchesco, dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. Un helado renacer, Douma X Musoku, capítulo 5. El invierno eterno en un mundo de cambios. El sonido rítmico de las ruedas del carruaje avanzando por el camino pedregoso se mezclaba con el canto de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles. La noche comenzaba a caer, bañando todo con tonos anaranjados y púrpuras. Douma, recostado contra un lado del carruaje, había cerrado los ojos, aparentando descansar. Sin embargo, detrás de sus párpados cerrados, su mente no cesaba de maquinar. Desde el incidente en su hogar, algo dentro de él había cambiado. Aunque seguía mostrando su habitual sonrisa plácida, ahora cargaba un ligero matiz de incomodidad, casi como si comenzara a preguntarse sobre las acciones que hasta ahora había realizado sin remordimientos. Mientras tanto, Ghislaine permanecía sentada erguida frente a él, con los brazos cruzados y la mirada fija en el paisaje que pasaba. Sus sentidos de guerrera permanecían alerta, aunque no podía negar que su mente volvía una y otra vez al extraño comportamiento de Douma. Por momentos parecía un joven refinado y educado, por otros, una criatura peligrosa disfrazada de humano. El sonido rítmico de las ruedas del carruaje llenaba el ambiente, pero dentro del vehículo la tensión era casi palpable. Douma, recostado con una expresión de calma absoluta, rompió el silencio con su tono habitual, ligero y despreocupado. No puedo evitar pensar en lo cómico que fue el drama en casa. Tanta conmoción por un par de detalles insignificantes, ¿no crees, Ghislaine? La espadachina, que hasta ahora había contenido su irritación, finalmente perdió la paciencia. Con un movimiento brusco, se inclinó hacia él, su imponente figura cubriendo la mayor parte del espacio entre ellos. Mocoso insolente, dijo, con los colmillos levemente visibles en un gruñido. Si sigues con esa actitud, yo misma te arrastraré de tus ridículos cabellos rubios de vuelta con tus padres, y te obligaré a inclinarte frente a ellos para pedirles disculpas. Douma abrió los ojos, fingiendo sorpresa. Oh, ¿en serio harías algo tan extremo? ¡Qué aterrador! Pero Ghislaine no había terminado. Su voz se alzó, cargada de un tono amenazante. Mientras te doy una golpiza que te enseñe modales de una vez por todas. El carruaje pareció detenerse un instante ante la contundencia de sus palabras, aunque, por supuesto, eso solo fue una ilusión causada por la atmósfera densa que ahora llenaba el vehículo. Douma ladeó la cabeza, con una sonrisa más pronunciada que antes. ¡Qué temperamento tan fuerte, señorita Ghislaine! Luego, con un gesto teatral, suspiró y cerró los ojos de nuevo. Pero no te preocupes, me aseguraré de no causarte más molestias. No querría que te desgastes arrastrándome por el camino, claro está. El tono de su voz seguía siendo falsamente amable, lo que solo irritó más a Ghislaine. A pesar de ello, se obligó a calmarse y apartó la mirada. Sabía que perder la compostura frente a alguien como Douma sería contraproducente. Finalmente, con un suspiro, ella volvió a su posición, cruzándose de brazos y mirando hacia la ventana del carruaje. Solo procura no ser un lastre. Douma sonrió por última vez, aparentemente satisfecho con haber provocado una reacción, y el carruaje continuó avanzando bajo la luz del atardecer. La mujer, un poco más calmada, lanzó una carta hacia Douma. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y resignación, mientras que él la miraba sin mucho interés. «Lee esto», dijo Ghislaine, con una voz que denotaba cansancio. «Yo no sé leer, así que hazlo en voz alta. Es una carta que escribió tu padre antes de que comenzaras a actuar como un demente». Douma, sin prestarle demasiada atención, tomó la carta con una mano mientras dejaba escapar un suspiro. Sin prisa, comenzó a leer, una genuina curiosidad apareciendo por un momento en sus ojos. «Querido hijo Douma», empezó a leer con voz clara, su tono algo sarcástico. «Estoy seguro de que no entiendes lo que está pasando. Te diría que le preguntaras a aquella musculosa mujer, pero ella tiene más músculos que cerebro, así que no recibirías una explicación decente de ella». De repente, una explosión de rabia resonó en el lugar. «¿Qué dijiste?», Ghislaine gritó, su voz impregnada de indignación, golpeando la pared con un puño tan fuerte que el sonido reverberó por todo el carruaje. Douma, completamente imperturbable, levantó una mano en señal de calma, una sonrisa burlona apareciendo en su rostro. «Está bien, señorita. Solo fue una broma», dijo con tono despreocupado, casi como si no le importara lo más mínimo. Ghislaine, con la mandíbula apretada, respondió entre dientes. «TCH, está bien.
Sigue leyendo. Douma volvió a centrarse en la carta, su rostro ahora más serio, aunque el toque de sarcasmo aún permanecía en su voz. Iré al grano. Por fin pude conseguirte un trabajo decente. Serás el tutor de una niña de 9 años en Roa. Esa mujer es la guardaespaldas de su familia y maestra de esgrima. Ella quiere que también le enseñes, a cambio de entrenarte a ti también. Ese es el trato. No te rías de ella por pedirlo solo porque tiene más músculos que cerebro. A medida que leía, Douma podía sentir cómo la ira de Ghislaine aumentaba. Él, en cambio, luchaba por mantener la compostura, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de diversión e ironía. Pero ella es la mejor espadachina que existe. Te prometo que no encontrarás una mejor maestra. Nunca he tenido oportunidad de vencerla, excepto en la cama. Douma dejó escapar una leve risa, aunque rápidamente la reprimió. Sabía que ese tipo de comentarios no lo sorprenderían, teniendo en cuenta lo que conocía de Paul. Ghislaine, que seguía con los puños apretados, no parecía dispuesta a dejar que sus emociones se desbordaran, pero su rostro delataba su creciente molestia. Douma continuó, casi disfrutando el desconcierto que causaba en la mujer. Durante los próximos 5 años, hasta que cumplas 12, le enseñarás lectura, escritura, aritmética y magia. Aunque durante ese tiempo te prohíbo enviarnos cartas o tener cualquier tipo de contacto. Me di cuenta de que Shilpiete dependía demasiado de ti, y creo que eso no le haría bien. Trabajarás, ganarás dinero y aprenderás a ser independiente. Ya quiero ver en qué tipo de persona te convertirás. Douma terminó de leer y dejó la carta sobre el asiento, mirando a Ghislaine con un tono de total indiferencia. Sin embargo, algo en su mirada delataba una pizca de desdén hacia su padre, como si no pudiera comprender la lógica de su mensaje. Tu sabio e inspirador padre, Paul. Douma murmuró las últimas palabras, imitando el tono de la carta con una falsa admiración. Ghislaine no respondió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron, mirando a Douma con una mezcla de frustración y resignación, como si no supiera si lamentarse por el joven o simplemente golpearlo. Se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Douma, por su parte, se reclinó en su silla, cruzando los brazos detrás de su cabeza, mientras observaba a la mujer. Bueno, parece que voy a estar ocupado. Dijo con calma, sin importar demasiado lo que su padre pensaba o lo que él mismo sentía respecto a todo aquello. Aquí tienes la continuación mejorada, ajustando el tono a lo que mencionaste. Sin querer, Douma notó que había algo más en la carta, algo que no había leído antes. Con una leve sonrisa de diversión, empezó a leer un poco más, su tono cambiando a uno mucho más juguetón. Postdata. La niña es toda tuya, pero mantente alejado de la mujer fuerte, ella es mía. Eso es lo que dice. Douma terminó de leer en voz alta, dejando escapar una pequeña risa, como si se estuviera divirtiendo con lo absurdo de la situación. Ghislaine, al escuchar las palabras de Douma, frunció el ceño aún más, visiblemente molesta por lo que acababa de leer. MHP, mejor envíale esa carta a Zenith. Respondió, su tono seco y sin humor, como si intentara restarle importancia a lo que acababa de escuchar, aunque su furia no se disipaba. Douma, sin inmutarse y sabiendo que ya había alcanzado el límite de paciencia de Ghislaine, simplemente asintió con una sonrisa traviesa. Cuenta con ello. Respondió, su tono igualmente desenfadado, mientras dejaba caer la carta sabiendo que la conversación había llegado a su fin por el momento. Pasaba el rato en un ambiente más cómodo, Douma seguía mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Estaba en conflicto, ya que no sabía cómo iba a enseñarle magia a alguien, especialmente cuando él mismo no usaba magia. Dudaba mucho que tuviera la misma suerte que con Silp, aprendiendo magia de una forma tan peculiar, pero por alguna razón, decidió que lo mejor sería dejar que las cosas siguieran su curso sin tratar de forzarlas. Cuando llegaron, ya era de mañana. Roa era un lugar pintoresco y grande, mucho más de lo que había imaginado. Era el lugar perfecto para que Douma hiciera de las suyas, pero por el momento dejó esas ideas a un lado y se concentró en lo que ocurría en ese preciso instante. Estaba en una mansión. No una mansión cualquiera. Douma sabía que quien viviera ahí debía tener una gran autoridad. Vaya, pensó Douma para sí mismo, su mirada observando a su alrededor con una ligera sonrisa en el rostro. Aquí sí que hay mucha gente bestia, como Ghislaine. Tal vez aquí sea lo más normal. Dejó esos pensamientos de lado al ver que un empleado le ofrecía vino como muestra de cortesía. Douma asintió elegantemente, levantando ligeramente la copa y mostrando una sonrisa cálida, como si estuviera completamente encantado.
Incluso el empleado se sorprendió un poco por la gracia y los modales del joven, que contrastaban con la aparente indiferencia de su actitud. Douma dio un sorbo profundo al vino, dejando que el sabor se desplegara en su paladar. Era bueno, mejor de lo que recordaba. Habían pasado décadas desde la última vez que había probado alcohol, un lujo que no solía permitirse. Sin embargo, dejó la copa a un lado al notar que alguien entraba en la sala. A primera vista, el recién llegado era un hombre distinguido, con un porte que denotaba autoridad sin necesidad de ser ostentoso. Caminaba acompañado de un mayordomo personal, cuya postura rígida y pasos medidos dejaban claro su impecable entrenamiento. El hombre tenía un semblante cálido y amable, una expresión que, a primera vista, podría recordar a la sonrisa habitual de Douma. Sin embargo, había una diferencia evidente. Aquellas emociones en su rostro eran genuinas, no una fachada cuidadosamente construida. Douma inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de cortesía, su sonrisa persuasiva aún en su lugar. Observó al hombre con interés, aunque más como un depredador evaluando a su presa que como alguien genuinamente intrigado. Había algo curioso en esa calidez, algo que, aunque no podía experimentar, le resultaba fascinante. Hola, saludó el hombre con gran cortesía, inclinando la cabeza apenas lo suficiente para ser considerado respetuoso sin perder su autoridad. Douma, siempre hábil con su fachada de emociones cuidadosamente elaboradas, respondió con el mismo tono cortés y elegante que el señor utilizaba. Su sonrisa radiante y perfectamente calculada no vaciló mientras daba un paso adelante y realizaba una reverencia impecable, como si fuera un noble de alta cuna. Un placer, mi nombre es Douma Greirat. Estoy encantado de conocerlo, dijo con un tono refinado, manteniendo la postura erguida, sus movimientos fluidos y teatrales como si estuviera en un salón de la más alta aristocracia. El hombre arqueó una ceja, evidentemente sorprendido por la respuesta del muchacho. Aunque la etiqueta de Douma era impecable, había algo en su ejecución que se sentía casi demasiado perfecto, como si fuera una actuación ensayada. Un joven muy bien educado, veo. Soy Philip Boreas Greirat, cabeza de la familia Boreas en Roa. He escuchado mucho sobre ti, Douma. Espero que tu estadía aquí sea fructífera. Las palabras del hombre estaban cargadas de una calidez sincera, pero su mirada era analítica, como si tratara de leer más allá de la perfección de Douma. Douma mantuvo su sonrisa, inclinando ligeramente la cabeza en señal de gratitud. Estoy seguro de que así será. Me siento honrado por la hospitalidad de su distinguida familia, respondió con fluidez, mientras analizaba al hombre con la misma precisión, aunque disfrazada tras su máscara de amabilidad. En la sala, la tensión era casi imperceptible, un delicado juego de cortesías y evaluaciones mutuas. Philip se cruzó de brazos mientras mantenía su postura autoritaria pero cortés. Sé que sobra decirlo, pero también soy el alcalde de esta ciudad, además de ser primo de Paul. Douma parpadeó, ligeramente sorprendido por la revelación. Aunque su sonrisa no cambió, por dentro evaluaba las implicaciones de aquella conexión. ¿Eso significa que somos familia?, preguntó, inclinando la cabeza con una curiosidad fingida, pero lo suficientemente convincente como para parecer genuino. Philip asintió, aunque con un toque de duda. Supongo que sí, respondió, examinando a Douma con una mirada más crítica. Después de un momento de silencio, agregó, pero eres un poco extraño. Douma ladeó la cabeza con una sonrisa casi inocente, esperando la continuación. ¿Por qué tu apariencia es así?, inquirió Philip, su tono no era hostil, pero sí marcadamente inquisitivo. Tus ojos son de color arcoíris y tienen la forma de los de un gato. Tu cabello es demasiado pálido, casi blanco. Y esa mancha roja y negra en tu cabeza, si no me dijera nada Paul, podría decir que no eres su hijo. Douma, acostumbrado a recibir comentarios sobre su apariencia, decidió desviar la conversación antes de que se prolongara. Eso es un gran misterio, señor, respondió con su tono característicamente alegre, como si la pregunta fuera una simple trivialidad. Mis padres siempre han dicho que soy especial, y esas cosas. Philip lo observó por unos segundos más, intentando discernir si había algo más detrás de esas palabras, pero finalmente dejó el tema de lado. Ya veo. Bueno, eso no importa ahora. Lo único que espero es que cumplas con lo que viniste a hacer aquí. Douma mantuvo su sonrisa, pero su mente analizaba rápidamente lo que acababa de escuchar. Creo que ya entiendo, pensó para sí mismo. Ese tonto simplemente utilizó sus conexiones familiares. En fin, no esperaba que nuestra familia tuviera un estatus tan alto. ¿Y qué fue lo que te dijo Paul exactamente?
Preguntó Philip, sacando a Douma de sus pensamientos. Douma fingió una pequeña pausa, como si meditara cuidadosamente su respuesta. Me dijo que si enseño a una joven durante 5 años, me ayudará a pagar mi inscripción en la Universidad de Magia. Philip, ¿eso es todo? Douma asintió. El hombre dio un suspiro de pesares. Vaya que ese tipo sigue siendo el mismo. Bueno, ven, te voy a presentar a mi hija y después hablamos. Un rato después se veía a Douma y Philip, caminando con sus empleados y Ghislaine a la habitación de la niña. Philip, escuche que eres un niño inteligente para tu edad. Oh, por favor, señor. Decía Douma fingiendo modestia. No sería lo que soy sin mi maestra. Philip, tienes gran habilidad con las palabras, espero que no intentes seducir a mi querida hija. Douma. Oh, pero señor, solo tengo 7 años. Philip se detuvo frente a una puerta imponente, tallada con detalles que reflejaban el estatus de la familia. Giró ligeramente hacia Douma mientras cruzaba los brazos. Ya se lo dije a Paul, pero mi hija es un poco caprichosa, admitió con franqueza. Es muy difícil que a alguien le agrade. No espero mucho de ti, pero te daré una oportunidad porque Paul me lo pidió. Douma mantuvo su sonrisa relajada, aunque sus ojos arcoíris brillaban con un ligero destello de interés. Vaya, respondió animadamente. Qué modo tan franco de hablar, señor. Su tono reflejaba el mismo desenfado de Philip, como si estuviera igualando la energía del alcalde para ganarse su confianza o, al menos, su tolerancia. Ya se encontraban frente a la puerta. El ambiente estaba cargado de suspenso, como si lo que estuviera detrás de ella fuera un misterio digno de toda su atención. Sin embargo, el joven demonio sentía una curiosa emoción burbujeando dentro de él. Philip lo miró con seriedad por un momento, evaluándolo. ¿Crees que puedas con esto?, preguntó finalmente. Douma se encogió de hombros ligeramente, manteniendo su fachada de entusiasmo. No lo sabré hasta que lo vea. Philip asintió, quizás más para sí mismo que para Douma, y llevó la mano al pomo de la puerta, empujándola lentamente. Sin más, el pelirrubio finalmente la vio. Era una niña de 9 años, con cabello y ojos rojo rubí que parecían arder como llamas. Su belleza era innegable, pero lo que realmente destacaba era su mirada, intensa, dominante, casi abrasadora. En ese instante, Douma entendió qué tipo de persona tenía enfrente. Problemática, pensó para sí mismo, mientras sus instintos le decían que esta niña probablemente sería un torbellino de emociones y gritos. En su vida pasada, lidiar con personas así era sencillo. Un corte limpio y todo quedaba en silencio. Sin embargo, ahora su rol era distinto. Como tutor, no solo debía instruirla, sino también protegerla. Una tarea que, de alguna forma, se antojaba tan desafiante como tentadora. Philip. Eris, ha llegado tu nuevo profesor. La hija pasó de mirar a su padre al individuo frente a ella. Douma, fiel a su estilo, se acercó tan elegantemente como siempre. Vestía las prendas que le habían regalado sus padres, inquietantemente similares a las de su vida pasada, lo que le daba un aire de sofisticación inusual para un niño de 7 años. Con calma y gracia, hizo la misma reverencia elegante que había hecho frente a Philip. Douma. Encantado, soy Douma Greirat. ¿Qué cosa? ¿Eres más joven que yo?, exclamó Eris, sorprendida, con una mezcla de incredulidad y desdén. Douma. Oh, vamos, no creo que mi edad sea relevante. ¿Qué? ¿Me estás llevando la contraria?, gritó Eris, encendiendo su temperamento explosivo. Douma. No estoy en tu contra, solo te estoy aclarando, Flap. Antes de que pudiera terminar, el sonido de una fuerte cachetada llenó la sala. Eris, con la mano aún levantada, miraba desafiante, mientras Douma permanecía inmóvil, llevando lentamente su mano al rostro con una calma perturbadora, evaluando el golpe. Eris. ¿Qué descaro? ¿Quién crees que soy?, decía con tono ofendido. Eris. ¿Qué descaro? ¿Quién crees que soy?, exclamó con un tono indignado, su mirada llameante reflejando una mezcla de orgullo y enojo. Vaya, vaya, vaya. Douma murmuró con aparente interés, observándola con su sonrisa característica. Esta niña le resultaba insoportable, pero había algo en ella que le arrancaba una leve diversión. Era como si estuviera viendo a la mismísima Lucky, violenta, malcriada y con una actitud que exigía atención constante. Douma. Y dígame, señorita. Su tono era suave, casi melódico, mientras comenzaba a enfriar discretamente el ambiente a su alrededor. ¿Por qué me has golpeado?,
Preguntó Douma con una calma inquietante, manteniendo su sonrisa, aunque sus palabras tenían un matiz de falsa inocencia. Ghislaine fue la única que notó el cambio en la temperatura del ambiente. Aunque confiaba, muy en el fondo, en que Douma no sería tan insensato como para atacar a la niña, el leve escalofrío que recorrió su espalda la puso en alerta. «Debes respetar a tus mayores», gritó Eris con un aire de autoridad exagerado, antes de señalarlo con un dedo acusador. «Y quita esa sonrisa espeluznante ahora mismo o le diré a mi padre y a Ghislaine que te saquen a patadas». Douma se quedó completamente inmóvil por un momento, con su sonrisa congelada en el rostro. Lentamente, levantó su mano con una elegancia que desmentía sus intenciones. Ghislaine, notando algo extraño, ya estaba a punto de intervenir cuando se escuchó un fuerte sonido que resonó por toda la sala. ¡Flap! El joven demonio le había devuelto la bofetada a Eris, esta vez con una fuerza aún mayor que la de la niña. El golpe fue implacable, y Douma, en su estilo característico, se había ensañado al enfriar deliberadamente su mano antes de impactar, intensificando el dolor. Eris quedó atónita. Su rostro ardía tanto por el golpe como por la humillación, y sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban una mezcla de shock y furia contenida. Douma. Ahora que puedes ver lo que sé, no pudo terminar otra vez, pues Eris, consumida por la ira, le propinó un fuerte puñetazo directo al rostro, haciéndolo perder el equilibrio y caer al suelo. Sin perder tiempo, la niña se abalanzó sobre él para inmovilizarlo. Douma, quien fácilmente podría haberla apartado, simplemente se dejó estar, disfrutando del espectáculo con su característica diversión retorcida. Eris. Haré que te arrepientas por haberme golpeado. Sin dudar, comenzó a arremeter con golpes contundentes al rostro de Douma. Philip solo negó con la cabeza, mortificado por el bochornoso comportamiento de su hija, mientras Ghislaine mantenía la guardia en alto, lista para intervenir si las cosas se salían de control. Sin embargo, algo inquietaba profundamente a Eris. A pesar de que cada golpe era directo y con fuerza, Douma no se quejaba en absoluto. Al contrario, parecía disfrutarlo. Una leve carcajada escapaba de vez en cuando de sus labios, haciendo que la irritación de la niña aumentara exponencialmente. Douma. Ja 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 ja. Oik, ahora es mi turno. Con un movimiento rápido y teatral, Douma extendió las palmas de sus manos, liberando una ráfaga de viento helado. La presión fue tan intensa que Eris salió volando por los aires, chocando contra la pared. El impacto no fue grave, pero sin duda le dolió. Douma, con una agilidad sorprendente, realizó un keep-up perfecto para levantarse, dejando a todos los presentes impresionados. Sin embargo, no se detuvo a saborear su triunfo. En cambio, impulsándose con una energía gélida, salió corriendo de la habitación como si estuviera huyendo de un juego travieso. Douma. Oh, Paul, vaya lugar en el que me metiste. Pensaba con gracia mientras corría por los pasillos. Eris. No huyas, cobarde. Vas a arrepentirte por lo que me hiciste. Gritaba, con una furia incontenible, persiguiéndolo con determinación. Después de un buen rato de persecución, Douma finalmente se aburrió y decidió detener el juego, encontrándose con Philip en uno de los pasillos. El hombre, al verlo llegar con su usual porte elegante y una sonrisa que ocultaba su irritación, no pudo evitar soltar una pequeña risa. Philip. ¿Y bien, cómo te fue? Douma. Nunca he visto a una criatura tan irritante en mi vida. Philip sonrió, pero Douma notó el leve cambio en su expresión. Claramente, sus palabras habían tocado una fibra sensible, lo que lo animó a seguir hablando con tono sarcástico. Douma. Es la niña más malcriada, antiestética e insoportable que he conocido. Oh, señor Philip, si yo fuera usted, ya la habría desheredado. Philip sabía perfectamente que Douma intentaba provocarlo, pero decidió no morder el anzuelo. En cambio, interrumpió con un cambio de tema, hábilmente redirigiendo la conversación. Philip. ¿Y qué harás ahora? ¿Te vas a rendir? Douma. No lo haré. El tono decidido del joven demonio sorprendió a Philip, quien arqueó una ceja con curiosidad. Douma. Si regreso a casa, mi padre seguramente ajustará cuentas conmigo, y después se reirá de mí. Philip. Oh, bien dicho. Exclamó con entusiasmo, aplaudiendo ligeramente. Todos los demás profesores se dieron por vencidos a estas alturas, pero, ¿no tienes algún otro plan? Douma. Aún no lo sé, señor. Respondió, pensativo, aunque su sonrisa habitual no desaparecía. En su mente, Douma repasaba las opciones. Podría controlarla fácilmente con un simple cambio de temperatura o una bofetada bien colocada. Pensaba.
Pero eso no la haría escucharme. Es tan malcriada como Daki y tan violenta que sus golpes me recordaron a Akaza. De repente, una idea iluminó su mente, y su expresión se volvió un poco más traviesa. Douma. ¿Por qué no ponemos una apuesta en escena? Podríamos engañarla para convencer a su hija para que quiera estudiar. Philip. ¿Ah, sí? Preguntó intrigado, inclinándose un poco hacia Douma. Cuéntame los detalles, haré lo que pueda para ayudar. Douma. Muy bien. Respondió con una sonrisa que destilaba confianza. En ese caso, me gustaría pedirle que... Douma comenzó a explicar su plan con calma, detallando cada aspecto. ¿Qué necesitaría, cómo se llevaría a cabo y en qué lugar y momento ocurriría? Philip lo escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, claramente intrigado por la estrategia que el joven estaba ideando. Una vez que finalizaron los preparativos, Douma fue escoltado a su habitación. Aunque no era tan lujosa como lo que había imaginado, era mucho mejor que donde solía dormir en su hogar. Mirando alrededor, no pudo evitar soltar una leve carcajada mientras se dejaba caer en la cama. Douma. Oh, Paul, definitivamente me metiste en algo muy entretenido esta vez, pensaba con una sonrisa gradeada mientras se recostaba en la cama, jugueteando con un mechón de su cabello. Aunque, claro, no puedo decir que me desagrade. Comenzó a buscar algo entre sus ropas con parsimonia, hasta que sus manos se detuvieron al no encontrar lo que quería. Douma. Oh, vaya, olvidé la prenda de Roxy. Qué descuido de mi parte. Murmuró con tono despreocupado, pero pronto algo brilló en sus manos. Ah, pero aquí está este pequeño recuerdo. Sostuvo el collar que Roxy le había dado antes de partir, girándolo entre sus dedos mientras su sonrisa se ensanchaba ligeramente. Después de un momento, lo guardó de nuevo y cerró los ojos, dejándose arrastrar por el sueño. Horas después, algo lo sacó de su letargo. Apenas entreabrió un ojo para notar que un grupo de hombres había entrado en su habitación, moviéndose sigilosamente. Douma reprimió una risita y cerró los ojos de nuevo, fingiendo dormir. Douma. ¿En serio creen que esto es intimidante? Pensó con un toque de diversión mientras sentía cómo lo maniataron. Podría haberlos eliminado en un instante, pero decidió dejar que jugaran su teatro. Después de todo, no había nada en este mundo que pudiera herirlo, así que se relajó y, para sorpresa de los intrusos, se quedó dormido otra vez. Cuando despertó por segunda vez, estaba en un lugar diferente. Una bodega oscura y desconocida. Miró a su alrededor con curiosidad, sintiendo las cuerdas aún apretadas contra su piel. Douma. Oh. ¡Qué dedicación, eh! Esto ya está mucho más interesante de lo que imaginé. Sus labios se curvaron en una sonrisa amplia y divertida, mientras observaba el escenario con la calma de quien está a punto de disfrutar de un espectáculo privado. Se acercó a la caja donde estaba Eris. Con calma, la abrió y observó cómo aún dormía, completamente ajena a lo que había sucedido. Douma. Pero qué hermosa se ve así. Murmuró con aquel tono inquietantemente alegre que lo caracterizaba. Una sonrisa que no era más que una mezcla de fascinación y burla se dibujó en su rostro mientras ladeaba la cabeza. Ahora, usaré mis conocimientos y habilidades para guiarnos de regreso a casa, tal y como lo planeé. Sus ojos brillaron con entusiasmo mientras añadía con su tono peculiar. Con un susto como este, esta mocosa aprenderá lo ignorante que ha sido y lo valiosa que puede ser la educación, jajaja. Incluso Gyutaro tuvo que entenderlo cuando era humano, ¿no? Con aquella declaración en mente, Douma tomó un respiro teatral y se dispuso a ejecutar su plan, convencido de que había dado el primer paso para enseñar a la niña. Eris comenzó a despertar, algo soñolienta. Conforme su vista se fue aclarando, lo primero que captó fue esa sonrisa característica de Douma, una mezcla de amabilidad burlona que no lograba sino irritarla profundamente. Douma. Buenos días, mi señorita. Saludó con un entusiasmo tan exagerado que parecía una burla directa a la situación en la que estaban metidos. Cuando Eris notó que estaba atada, su rostro se tornó rojo de ira y pánico. Comenzó a forcejear con las cuerdas mientras gritaba. «Ah, ¿cómo te atreves? ¿Qué has hecho?» Douma, sin perder su calma ni su sonrisa, respondió en un tono alegre, casi juguetón. «Oh, qué pena. Parece que alguien nos ha secuestrado y nos ha encerrado aquí». Hizo una pausa teatral, inclinando la cabeza con falsa compasión. «Oh. Si tan solo pudieras usar magia para destruir las cuerdas, escaparías fácilmente». Eris lo fulminó con la mirada, aún más enfurecida por su actitud, pero antes de que pudiera responder, Douma levantó sus propias manos atadas.
Con un destello de frío gélido, las cuerdas que lo mantenían sujeto se cristalizaron y se rompieron en pedazos, deshaciéndose como si fueran escarcha al sol. «Oh. Mira qué fácil fue», comentó con tono burlón mientras sacudía sus manos, fingiendo que había hecho el menor esfuerzo posible. «¿Ves? Hasta algo tan frágil como el hielo puede ser útil en el momento adecuado. Ahora, ¿qué harás tú, mi querida Eris?». La niña solo podía mirar con frustración, notando cómo Douma no perdía oportunidad para convertir incluso una situación de peligro en un espectáculo propio. Eris golpeaba la puerta con furia desmedida, gritando el nombre de Ghislaine como si su vida dependiera de ello. Douma, observando desde su posición, apenas contenía una sonrisa divertida, disfrutando del espectáculo. Eris golpeaba la puerta con furia desmedida, gritando el nombre de Ghislaine con todas sus fuerzas. Cada golpe resonaba en la habitación, mezclado con los gritos de frustración que escapaban de su boca. Esa es la reacción que quería, pensó Douma, disfrutando del espectáculo mientras se cruzaba de brazos, su sonrisa amplia y serena, como si todo fuera un simple entretenimiento. De repente, la puerta se abrió de una violenta patada, lanzando a Eris al suelo de golpe. Un hombre de aspecto desagradable entró, su rostro marcado por la impaciencia y una expresión que dejaba claro que no estaba de buen humor. «Ya cállate, niña molesta», gruñó con tono áspero, mirando a Eris con desdén. Douma observó al hombre con curiosidad, inclinando la cabeza ligeramente mientras mantenía su sonrisa. «Vaya, qué buena elección. Parece sacado de un cuento para asustar niños. Esto será interesante». Eris, sin perder su carácter impulsivo, se levantó de inmediato y lo miró con rabia. «Me lastimaste. Te voy a matar, maldito», gritó, su tono una mezcla de enojo y orgullo herido. El hombre soltó una risa burlona mientras daba un paso hacia ella. «¿Qué dijiste, mocosa?». Su voz se llenó de amenaza. «Apestas. Aléjate de mí, maldito». «Ah, ah». La respuesta de Eris se vio interrumpida cuando el hombre le dio una patada directa al estómago, estampándola contra la pared. Douma seguía mirando, aparentemente despreocupado, aunque sus ojos seguían cada movimiento. Eris, tambaleándose, intentó volver a levantarse, pero el hombre la tomó del cabello con rudeza y la lanzó al otro extremo de la habitación. «Parece que no entiendes tu lugar, niña mimada», dijo mientras avanzaba hacia ella, ahora más enfurecido. Antes de que pudiera reincorporarse, el hombre comenzó a patearla, cada golpe más brutal que el anterior. «¿Quién te crees para hablarme así, mocosa inútil?». Douma, que hasta ese momento había asumido que todo era parte de un montaje, empezó a notar algo fuera de lugar. Su sonrisa se mantuvo, pero ahora había una ligera sombra de interés genuino en su expresión. «Oh, esto no parece muy profesional. Ningún empleado sensato golpearía así a la hija de un alcalde. Qué extraño». Cuando el hombre alzó su pierna para dar otra patada, Douma decidió intervenir. En un instante, apareció detrás del agresor. Antes de que el pie del hombre tocara a Eris, Douma levantó el suyo con calma y lo bloqueó, deteniendo el impacto como si nada. El hombre, aturdido, miró hacia abajo y vio cómo su patada había sido detenida con una facilidad insultante. Lentamente giró la cabeza hacia Douma, que le devolvió la mirada con esa sonrisa inmutable que no encajaba con la tensión del momento. «Vaya, vaya, qué energía tan desbordante. Aunque, si soy honesto, me parece un poco exagerado», dijo Douma con un tono ligero, casi juguetón, mientras inclinaba ligeramente la cabeza. El hombre intentó retroceder, pero Douma simplemente empujó su pie con un pequeño movimiento, haciendo que perdiera el equilibrio y tropezara hacia atrás. El aire en la habitación comenzó a enfriarse ligeramente, y Douma dio un paso hacia adelante, su presencia dominando el espacio. «Sabes, no suelo meterme en los asuntos de los demás, pero esta vez parece que haré una excepción», comentó Douma, manteniendo su tono amable mientras sus ojos brillaban con un frío aterrador. El hombre tragó saliva, incapaz de apartar la mirada de los ojos de Douma, mientras sentía un escalofrío recorrer su cuerpo, mucho más helado que el ambiente que ahora lo envolvía. El hombre, visiblemente afectado por la presencia intimidante de Douma, comenzó a gritar, agitando los brazos en un intento de recuperar algo de control. «¿Tú? ¿Quién demonios te crees para meterte conmigo? Voy a matarte aquí mismo», vociferó, avanzando hacia Douma con pasos pesados, su rostro deformado por la ira. Douma, como siempre, mantuvo su sonrisa. Sin embargo, desvió la mirada por un momento hacia Eris, notando que ella estaba tirada en el suelo, herida y desorientada.
Vaya, llegué justo a tiempo. Parece que mi pequeña señorita necesita un descanso, murmuró, más para sí mismo que para el agresor. El hombre, frustrado por no recibir la reacción que esperaba, finalmente se lanzó contra Douma con toda su fuerza. Logró conectar un golpe que empujó al demonio contra la pared, levantando polvo en el proceso. «Te tengo, maldito», exclamó con una sonrisa victoriosa, pero su expresión se congeló cuando algo extraño llamó su atención. Miró su mano. Bueno, más bien, donde antes había estado su mano. Su brazo terminaba abruptamente en un muñón sangrante. La realidad lo golpeó como un muro. Su mano no estaba. ¿Qué demonios?, balbuceó, retrocediendo tambaleante, la sangre goteando al suelo. Douma, con total tranquilidad, emergió de entre el polvo, su sonrisa más amplia que nunca. En su mano libre sostenía algo. La mano del hombre, como si fuera un trofeo casual. ¿Buscabas esto?, preguntó Douma con su tono suave, casi divertido, mientras giraba la mano cercenada entre sus dedos. El hombre, horrorizado, no pudo responder. Sus ojos estaban clavados en su propia extremidad, ahora separada de su cuerpo, mientras Douma seguía observándolo como si nada. «¿Sabes? No soy fan de las personas que no saben cuándo detenerse», añadió Douma, su voz ligera contrastando con el ambiente cargado de tensión. «Pero, debo admitir, esto ha sido bastante entretenido». El frío en la habitación se intensificó, y el hombre dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies, mientras Douma comenzaba a caminar hacia él con calma, la mano aún en su poder. Douma observó la mano cercenada en sus dedos, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y entusiasmo infantil. Sin pensarlo mucho, llevó la extremidad a su boca y dio un mordisco, sus dientes perforando la carne con facilidad. Esto es delicioso», exclamó con genuina emoción, su rostro iluminado como si estuviera degustando un manjar exquisito. Hacía tanto tiempo, pero nada se compara con el sabor fresco y crudo de la humanidad. Mientras saboreaba la carne, incluso derramó lágrimas, su expresión un espectáculo perturbador de éxtasis. Cada bocado era un recordatorio de lo mucho que había extrañado el sabor de los humanos. El hombre, que había estado congelado de terror, retrocedió tambaleante, su rostro pálido y sudoroso. «Tú, eres un fenómeno», logró gritar, su voz quebrándose mientras intentaba procesar lo que veía. Douma giró lentamente su cabeza hacia él, limpiándose la comisura de los labios con la manga, mientras todavía sostenía lo que quedaba de la mano. «Oh, un fenómeno. Qué halago tan peculiar. Gracias, gracias», dijo con su tono habitual, ignorando por completo el terror en los ojos del hombre. El hombre, dominado por el pánico, giró sobre sus talones e intentó correr, pero Douma, con movimientos gráciles, sacó uno de sus abanicos de hielo de la nada. ¿A dónde crees que vas? Todavía estamos en medio de algo interesante». Con un simple abaniqueo, una ráfaga de hielo salió disparada hacia las piernas del hombre, envolviéndolas en una capa gruesa de escarcha que lo inmovilizó al instante. El crujir del hielo llenó la habitación mientras el hombre gritaba, tratando desesperadamente de liberarse. Douma se acercó lentamente, balanceando su abanico de un lado a otro, su sonrisa intacta. «Quédate quieto, ¿sí? No queremos que te rompas antes de que termine contigo». Su tono era tan despreocupado que hacía el momento aún más aterrador. El hombre gritó con todas sus fuerzas, su voz cargada de desesperación y pánico, pero antes de que pudiera siquiera pensar en otra palabra, Douma apareció detrás de él, moviéndose con una fluidez inhumana. Con una suavidad que parecía fuera de lugar, Douma colocó su mano sobre la boca del hombre. «SHHH», susurró, con un tono tan angelical que casi podría haber resultado tranquilizador, si no fuera por el contexto. «Tranquilo, mi buen señor, no queremos causar un alboroto, ¿verdad?». El hombre forcejeaba frenéticamente, tratando de liberar su rostro del agarre de Douma. Pero su mano, aunque parecía débil y ligera, era como el peso de una montaña. Inmovible, implacable. A medida que su pánico crecía, comenzó a golpear a Douma con su mano restante, los golpes conectando directamente en su rostro una y otra vez, rompiéndole la nariz en cada impacto. Sin embargo, el rostro de Douma no mostraba ni el más mínimo rastro de dolor o incomodidad. Cada vez que el hueso se quebraba y la sangre comenzaba a manar, su nariz simplemente se regeneraba al instante, como si nunca hubiera pasado nada. «Oh, qué persistente, ¿no?», dijo Douma con una risa suave mientras observaba al hombre luchar inútilmente.
Finalmente, el demonio inclinó la cabeza, sus ojos de arco iris brillando con una intensidad perturbadora, los tonos pastel de sus iris parecían hipnotizar incluso en la penumbra. Sabe, mi buen señor, nunca creí en divinidades ni en el paraíso. ¿Qué sentido tendría, verdad? Pero, se detuvo, su voz volviéndose más grave, como si proviniera de un lugar mucho más oscuro y profundo que el de un niño de 7 años. He aquí estoy, y si realmente existe un dios allá afuera, debería agradecerle, por la comida que ha puesto frente a mí. El hombre dejó de forcejear por un instante, paralizado por las palabras de Douma y el tono inquietantemente solemne con el que las había dicho. La habitación parecía congelarse junto con él, un silencio opresivo llenándola, roto solo por el sonido de la respiración agitada del prisionero. Douma sonrió con la misma alegría despreocupada de siempre, mientras su tono angelical se mezclaba con un macabro subtexto. Usted debería alegrarse también, señor, canturreó con entusiasmo, como si hablara de algo tan trivial como una merienda. Le voy a dar un propósito a su inútil vida. Por favor, acompáñeme y sea parte de mí. El demonio extendió los brazos y envolvió al hombre en un abrazo que, a primera vista, parecía casi tierno. Sin embargo, ese gesto rápidamente reveló su verdadera naturaleza. El hombre, que seguía luchando por liberarse, comenzó a sentir un peso aplastante que lo hacía jadear por aire. Pronto, su expresión pasó del pánico al terror absoluto cuando notó lo que realmente estaba ocurriendo. Parte de su brazo simplemente había desaparecido, tragado por el cuerpo del demonio. Era una escena tan grotesca como imposible, y su mente no podía procesar lo que veía. ¿Qué demonios?, balbuceó, con la voz quebrada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo su brazo restante comenzaba a ser absorbido también. Literalmente, se desvanecía dentro del cuerpo de Douma como si fuera tragado por un remolino viviente. El hombre gritó con todas sus fuerzas, logrando apartar la mano que le tapaba la boca. ¡Ah! Ya basta, por favor. Perdóname. Los dejaré libres, te daré todo lo que quieras, hasta me entregaré, pero por favor, no lo hagas. Las súplicas desesperadas llenaron la habitación, pero Douma no mostró ni una pizca de compasión. Ya, no grites tanto, dijo Douma suavemente, con un tono casi maternal mientras apoyaba su barbilla sobre el hombro del hombre. No te preocupes, no te dolerá. Te llevaré conmigo, seremos uno. ¿Que no entiendes lo afortunado que eres? El hombre miró con horror cómo sus piernas, aún congeladas, comenzaban a desaparecer también. Su cuerpo temblaba sin control, sus lágrimas rodando como un río imparable. Cada movimiento desesperado para liberarse era inútil, como intentar luchar contra un abismo. Por favor, no. Gritó con la voz desgarrada. Alguien. Que alguien me ayude. El eco de su desesperación resonó en la habitación, pero no hubo respuesta. Solo la gélida mirada de Douma, cuyos ojos de arco iris brillaban con una mezcla de fascinación y burla. Ah, susurró Douma mientras cerraba los ojos, dejando que un suspiro de satisfacción escapara de sus labios. ¡Qué deliciosa devoción! A medida que el hombre se desvanecía por completo dentro de Douma, el demonio abrió los ojos con un brillo renovado. Sus lágrimas seguían cayendo, pero no por tristeza. Eran el reflejo de un éxtasis absoluto, como si acabara de probar el manjar más exquisito. Pero en ese momento, Douma apretó al hombre contra su pecho con más fuerza, sintiendo como su cuerpo comenzaba a ser absorbido completamente. El hombre, ahora completamente aterrorizado, lloraba sin control. ¡No! Por favor, ¡No! suplicó entre sollozos, viendo cómo su torso comenzaba a entrar en el pecho de Douma. Cada grito, cada súplica, era inútil. La desesperación se reflejaba en sus ojos al darse cuenta de lo inevitable. Tranquilo, Douma susurró con una calma inquietante, como si aún quisiera consolarlo. Todo está bien, no te preocupes, seremos uno. El hombre gritó una vez más, pero sus palabras fueron silenciadas mientras su cuerpo se desvanecía por completo, absorbido lentamente por el demonio, hasta que ya no quedaba nada de él. Solo el eco de su último grito resonó en la habitación, mientras Douma, con una sonrisa satisfecha, se separaba ligeramente del vacío que quedaba. Douma, después de absorber al hombre, parecía estar en un estado de éxtasis absoluto. A pesar de la gran diferencia de tamaño entre ellos, su cuerpo delgado había soportado increíblemente el proceso, aunque parecía estar a punto de desbordarse. Su vientre, hinchado hasta un extremo alarmante, se veía morado por la presión interna, como si fuera un globo a punto de explotar.
A medida que el tiempo avanzaba, su cuerpo comenzó a regresar lentamente a su estado normal. La hinchazón disminuyó gradualmente, y su piel recuperó su tono habitual. Douma dejó escapar un suspiro de alivio mientras sentía cómo la energía recorría cada fibra de su ser. Aunque su forma era la misma, notó un leve aumento en su masa muscular, apenas visible pero innegablemente presente. Ah, suspiró Douma con una sonrisa serena mientras se miraba a sí mismo. Esto es, perfecto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una plenitud que ningún otro alimento había podido darle. Renovado y lleno de vitalidad, Douma se estiró con delicadeza, deleitándose en esa nueva sensación de poder y satisfacción. Cuando la calma volvió al lugar, dirigió la mirada hacia Eris. Allí estaba ella, en el suelo, inmóvil. No había sido testigo de lo ocurrido, ya que seguía inconsciente por las heridas y la paliza que le dieron. Douma dejó escapar una risita suave, casi infantil, mientras se acercaba lentamente hacia ella. Se arrodilló a su lado, examinándola con cuidado. Su expresión, por un breve instante, mostró una pizca de genuina curiosidad. Pobrecilla, murmuró en voz baja, inclinándose un poco más. ¿Te has divertido? Pasó un dedo helado por la frente de Eris, retirando un mechón de cabello pegado por el sudor. Su toque era suave, casi amable, pero su sonrisa seguía siendo la misma, dulce y macabra al mismo tiempo. Douma inclinó la cabeza, observándola como si fuera una muñeca rota, y añadió en un tono más bajo. No te preocupes, estás a salvo, por ahora. Con esa frase, se sentó a su lado, vigilándola, como un depredador que había terminado de cazar pero aún mantenía interés en su presa. Poco a poco, Douma notó que Eris comenzaba a recobrar la conciencia. Mientras la observaba con su característica sonrisa, inclinó ligeramente la cabeza, fascinado por la fragilidad humana. Para lo que Douma consideraba unos simples golpecitos, el resultado había sido mucho más grave de lo que aparentaba. La niña estaba en un estado lamentable, su espalda sucia de las patadas, el rostro cubierto de heridas, y la sangre manchando su nariz y su boca. Cada respiración parecía un esfuerzo doloroso, y la forma en que su cuerpo temblaba lo decía todo. Para Douma, quien no comprendía del todo las sutilezas del sufrimiento humano, aquello era un espectáculo curioso, aunque encontraba un retorcido consuelo en que este tipo de experiencia podría darle una buena dosis de realidad. Cuando Eris abrió completamente los ojos, Douma la vio toser violentamente, escupiendo sangre mientras un sollozo bajo se escapaba de sus labios. La mezcla de impotencia e ira brillaba en su mirada mientras luchaba por mantener la compostura, aunque era evidente que el dolor y su pequeño orgullo destrozado la superaban. Vaya, parece que has tenido una pequeña siesta, ¿verdad? Dijo Douma con su tono usualmente dulce y despreocupado, aunque su comentario no ayudaba en nada. Eris apretó los puños con fuerza, tratando de levantarse a pesar de su estado. Sus lágrimas no eran solo de dolor físico, sino de humillación. Ese hombre había destrozado su voluntad, y el hecho de haber sido salvada por un niño solo profundizaba la herida en su orgullo. Douma inclinó la cabeza, mirando cada reacción con fascinación. Oh, no te apresures, pequeña. Todo está bajo control, gracias a mí. Pero creo que ahora entiendes un poquito más cómo funciona este mundo, ¿no es así? La ira en los ojos de Eris ardía como un fuego que intentaba apagarse bajo la tormenta del dolor, pero sus labios temblaban demasiado como para formar palabras. No te preocupes, añadió Douma mientras se arrodillaba frente a ella, sus ojos arcoíris brillando con un interés casi infantil. Ahora que estás despierta, podemos continuar nuestro pequeño viaje. Pagarás por esto, logró articular Eris entre sollozos y jadeos. Cada palabra parecía una batalla, y su cuerpo temblaba bajo el peso de su humillación. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, mientras su orgullo destrozado se manifestaba en cada mirada llena de ira y dolor. Se lo diré a mi abuelo, oh, oh. La melodiosa voz de Douma resonó con una nota de ligera preocupación, sus ojos arcoíris parpadeando mientras procesaba sus palabras. Entonces, una chispa de autocrítica cruzó su mente. Bueno, esto es malo. Por primera vez, Douma admitía en su interior haber cometido un error. Había dejado pasar la posibilidad de que la niña terminara tan malherida. Su despreocupación habitual y su falta de magia para curar a los demás lo habían puesto en una situación incómoda. Carajo, yo no puedo usar magia. Douma reprimió un suspiro, evaluando su propia ineptitud. Sin eso, no hay forma de curarla. ¿Ahora qué hago? El dilema lo consumía. Si la ayudaba a caminar, se volvería una carga.
Además, podía sentir la presencia de otros individuos acercándose rápidamente. Aunque matarlos no sería un problema, hacerlo frente a una Eris consciente solo la traumatizaría más, y eso podría complicar su relación en el futuro. Douma miró a la niña, su expresión de preocupación apenas perceptible bajo su perpetua sonrisa. Colocó suavemente una mano en su espalda, mientras Eris intentaba resistirse débilmente. No te preocupes, pequeña. Solo relájate un poco. Douma cerró los ojos y se concentró en su flujo sanguíneo y los vasos internos de la niña. Su capacidad para analizar detalles físicos era sorprendente, un reflejo de su naturaleza como demonio. Fiu. Un pensamiento cruzó su mente. Aparentemente no hay nada roto, pero los órganos están magullados, el músculo del cuello inflamado, y la cabeza seguramente le duele mucho. Con suerte, su nariz no está rota. Tras analizar la situación, Douma tomó una decisión. Era la única solución dentro de sus capacidades actuales. Sin quitar su mano de la espalda de Eris, comenzó a liberar una energía helada, controlando cuidadosamente la intensidad. No buscaba herirla, sino reducir la inflamación, aliviar el dolor y disminuir la hinchazón en las áreas golpeadas. Eris dejó escapar un jadeo al sentir el frío recorrer su cuerpo, pero no pudo resistirse. El alivio era casi inmediato, como si un bálsamo calmante la envolviera. ¿Ves?, murmuró Douma con un tono gentil, mientras seguía aplicando su peculiar técnica. Te dije que todo estaría bien. La niña cerró los ojos, exhausta, mientras el dolor disminuía poco a poco. Aunque no podía entender del todo cómo funcionaba, no podía negar que, al menos por un momento, el sufrimiento se había vuelto soportable. Douma no había curado las heridas de Eris. Sabía que no tenía esa capacidad. Lo único que hizo fue utilizar su hielo como un anestésico temporal, adormeciendo las zonas golpeadas para reducir el dolor. Sin embargo, también entendía que este alivio no duraría mucho. Consciente de ello, supo que tenían que abandonar el lugar lo antes posible. Eris, aún adolorida pero llena de ira, lo miró con determinación. «Tú», logró decir, su voz temblorosa y llena de frustración. «Tienes que curarme completamente ahora». Douma ladeó la cabeza, su expresión permanecía tranquila y despreocupada. «Da», respondió con una sencillez que solo agravó el enojo de la niña. Aunque no podía usar magia y no planeaba admitirlo, sabía que debía mantener su fachada. Así que decidió mentir. «Si lo hago, volverás a gritar, ¿sabes? Si tanto te duele, conjúralo tú misma». Eris lo miró con incredulidad, sus puños temblaban por el esfuerzo de contener el enojo y el dolor. «No sé cómo hacerlo, no puedo», exclamó, con la voz quebrada por el sufrimiento. «Lo sabrías si hubieras estudiado», replicó Douma con un tono animado, como si estuviera hablando de una lección trivial. Eris solo pudo fulminarlo con la mirada, su rostro lleno de impaciencia y enojo. Pero sabía que discutir con él no cambiaría nada, y cada segundo que pasaba era un recordatorio de su impotencia. Mientras tanto, otros dos hombres habían llegado al lugar. Se detuvieron al notar el silencio inquietante que reinaba. Desde que su compañero había ido a encargarse de los niños, no había regresado. «Está muy callado», dijo uno de ellos, frunciendo el ceño con desconfianza. «Sí, es raro». «Va, no te preocupes. Seguro salió sin que lo viéramos». «Pero», insistió el primero, su voz cargada de sospecha. «Los niños tampoco han hecho ruido». El segundo hombre se detuvo a considerar esas palabras. «¿Crees que los haya matado?» «No, él sabe que no debe. Recuerda que los necesitamos vivos». Hubo una pausa, y el segundo hombre agregó en un susurro más bajo. «¿No podemos conformarnos solo con el niño de ojos arcoíris?» Sin moverse de su lugar, Douma escuchaba perfectamente toda la conversación. Sus sentidos agudos captaban cada palabra sin esfuerzo. Su sonrisa, siempre presente, se ensanchó ligeramente. «Oh, parece que vienen más invitados, esto se pone interesante», murmuró para sí mismo, volviendo la mirada hacia Eris por un instante antes de volver a centrarse en las nuevas presencias. Sabía que la situación iba a complicarse, pero lejos de sentirse intimidado, Douma parecía genuinamente emocionado. A pesar de todo, Douma decidió tomar la opción más prudente: huir sin hacer más escándalo. Por más que disfrutara de los enfrentamientos, sentía que tenía la obligación de cumplir lo que le prometió a Philip. Su misión no había cambiado, y perder el tiempo con más confrontaciones no le convenía. Se dirigió hacia la única ventana que iluminaba la habitación. Con un ágil salto, llegó hasta ella y observó que, efectivamente, estaba bloqueada por barrotes.
Douma sonrió con una mezcla de fastidio y diversión. «¿A qué molestos son estos humanos?», murmuró mientras extendía sus manos hacia los barrotes. Usando su técnica, congeló los dos bordes que sostenían los barrotes y, con un golpe seco, rompió el hielo, liberándolos de su soporte. Los quitó con cuidado, asegurándose de no hacer demasiado ruido. «Bueno, no voy a esperar a que me maten. Ya me voy, adiós», dijo con su habitual tono despreocupado. Eris, al darse cuenta de sus intenciones, lo miró con incredulidad y enojo. «Ah. Oye, ayúdame», gritó, desesperada. Desde el otro lado de la puerta, uno de los hombres reaccionó a los gritos de la niña. «Oye, ya cállate», exclamó, y se escuchó el ruido de pasos acercándose rápidamente. Douma, sin perder su sonrisa, levantó la mano y congeló la puerta, dejándola trabada. Aunque podría haber creado un muro de hielo más resistente, decidió que era más divertido presionar a Eris para que actuara por su cuenta. «Oye, no se abre», gritó el hombre desde el otro lado mientras intentaba forzar la puerta. Douma, sin mirar atrás, hizo un gesto de despedida. «Nos vemos», canturreó. El sonido de los golpes contra la puerta se intensificaba, y con cada impacto, Eris se ponía más nerviosa. Intentaba levantarse, pero sus fuerzas eran insuficientes. Al ver que el hielo comenzaba a agrietarse, el pánico la invadió por completo. «No, me dejes aquí», suplicó entre lágrimas, la voz quebrada por la desesperación. Douma se detuvo justo antes de salir, girándose hacia ella con una expresión entre burlona y condescendiente. «Solo golpéalos, querida. Al fin y al cabo, esa es tu especialidad, ¿no es así?», respondió con un tono juguetón, pero con un trasfondo que parecía desafiarla. Eris lo miró con los ojos llenos de ira, dolor y una pizca de vergüenza. Douma no hizo nada más que observarla por un momento antes de saltar por la ventana, dejando que el destino de la niña dependiera de su propia voluntad. Douma, al ver el miedo en los ojos de Eris, decidió tomar un poco de iniciativa. «Señorita Eris, si te ayudo, ¿prometes no ser violenta y abstenerte de gritarme?», preguntó con su tono habitual, que mezclaba burla y calma. Eris no respondió de inmediato. Sus ojos seguían clavados en la puerta, donde los golpes se intensificaban y el hielo comenzaba a ceder. Las grietas eran cada vez más visibles, y el sonido de los hombres al otro lado se hacía más amenazante. «Ayúdame», gritó finalmente, con enojo, aunque su voz temblaba notablemente por el miedo. Douma inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando su respuesta. «¿Me lo prometes?», repitió, completamente sereno, ignorando la tensión en el ambiente. Eris abrió la boca para responder, pero justo en ese momento, un estruendo resonó en la habitación. La puerta fue destruida por el tajo de una espada, levantando una gran nube de polvo que lo cubrió todo. Douma no esperó más. Aprovechó la confusión y, con movimientos ágiles, tomó a Eris en brazos. La niña, demasiado aturdida para resistirse, apenas pudo reaccionar mientras Douma saltaba por la ventana rota, llevándola consigo. «Bueno, parece que tendremos que hablar de esto después», murmuró Douma mientras corría con velocidad sobrehumana, alejándose del lugar lo más rápido posible. Eris, aunque todavía adolorida y asustada, se aferró débilmente a Douma, incapaz de protestar por el momento. Douma, por su parte, sonreía ligeramente, disfrutando del caos que acababan de dejar atrás. Pasaron varios minutos deambulando por las oscuras calles de la ciudad. Todo estaba tan calmado que finalmente encontraron un callejón lo suficientemente apartado para esconderse. Douma aprovechó el momento para aplicar nuevamente su frío característico al cuerpo de Eris, aliviando el dolor de sus golpes. Sin embargo, estar a la intemperie en plena madrugada hizo que la niña sintiera el frío aún más intensamente. La combinación de la baja temperatura ambiente y el gélido poder de Douma le hizo temblar involuntariamente. Douma, notando esto, dejó escapar un suspiro, como si estuviera lidiando con una molestia menor, y acto seguido miró hacia arriba. De un salto sorprendentemente ágil y preciso, alcanzó una manta colgada en un tendedero, a más de 15 metros de altura. Eris observó atónita, sus ojos abiertos de par en par. Sabía que ningún niño normal podría realizar algo así. Antes de que pudiera decir algo, Douma descendió con gracia y la envolvió cuidadosamente con la manta. «Ahí tienes», dijo Douma con una voz dulce, casi burlona, mientras ajustaba la manta para cubrirla completamente. «No quiero que te congeles, señorita Eris». Eris no dijo nada al principio, aún procesando lo que acababa de presenciar.
Su mirada, entre desconcierto y agradecimiento, permaneció fija en él, pero la pequeña chispa de orgullo que siempre tenía en sus ojos parecía haber regresado lentamente. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó finalmente, con voz débil pero desafiante. Douma soltó una risita. Oh, ya te lo explicaré algún día, pero por ahora, deberíamos seguir avanzando. No me gustaría que esos hombres nos encuentren, ¿verdad? Eris apretó los labios, su mente dividida entre el dolor y la curiosidad. Aunque dudaba, no tuvo fuerzas para oponerse. En silencio, se dejó guiar una vez más por el misterioso niño de ojos arcoíris. Eris. Bien, ya deberíamos estar bien, dijo con altanería, como si nada hubiera pasado, recuperando parte de su típica actitud desafiante. Douma arqueó una ceja, claramente divertido y ligeramente exasperado. Oye, prometiste no gritar, ¿no lo recuerdas? Eris lo miró con desdén, cruzando los brazos bajo la manta. ¿Y por qué debería cumplir una promesa con alguien como tú? Douma suspiró, aunque su sonrisa no desapareció del todo. Vaya, esta niña sí que es terca y estúpida, pensó para sí mismo, notando cómo la irritación comenzaba a acumularse en su interior. Bueno, si es así, continuó en un tono canturreante, entonces te llevaré de vuelta con esos hombres. Se inclinó ligeramente hacia ella, con una sonrisa que parecía amable, pero sus ojos mostraban una clara intención retorcida. Se nota que estaban deseando ponerte las manos encima, ¿verdad? Eris retrocedió un paso instintivamente, apretando la manta contra su cuerpo mientras su rostro palidecía. No te atreverías. Douma rió suavemente, inclinando la cabeza como si fuera un inocente espectador. Ah, no. Si ni siquiera eres capaz de cumplir una simple promesa, ¿por qué tendría que ayudarte a salir de aquí? El silencio entre ambos se alargó unos segundos, tensando el ambiente. Eris, atrapada entre el miedo y su orgullo herido, frunció el ceño y apartó la mirada. Lo siento, murmuró finalmente, con la voz apenas audible. Douma ladeó la cabeza, como si no la hubiera escuchado. ¿Qué dijiste? Lo siento, repitió Eris, esta vez con más fuerza, pero claramente incómoda por admitirlo. Douma chasqueó los dedos con satisfacción, su sonrisa volviendo a ser tan luminosa como siempre. Eso es todo lo que quería oír. Ahora, vamos, mi valiente señorita, aún tenemos que salir de esta ciudad antes de que encuentren nuestro rastro. Eris lo miró de reojo, molesta pero al mismo tiempo aliviada de que no la abandonara. Aunque no lo admitiría en voz alta, Douma tenía razón en que necesitaba su ayuda, al menos por ahora. Ambos niños continuaron caminando hasta que llegaron a un pequeño paradero donde había un tablón con información sobre las rutas y ubicaciones cercanas. Douma se acercó, observando con atención los mapas y textos. Ya veo, este lugar no queda muy lejos de Roa. Señaló un punto en el mapa y luego miró a Eris con una sonrisa. ¿Lo ves? No sé leer, contestó Eris con tono molesto, pero esta vez conteniéndose para no explotar del todo. Douma soltó una pequeña risa burlona, claramente divertido por su honestidad. Leer es muy importante, ¿sabes? Aquí también están las tarifas de las carrozas. Si supieras lectura y matemáticas, podrías volver tú sola sin ningún problema. Eris apretó los puños y lo miró con rabia contenida. Entonces haz todo tú y listo, dijo en un tono demandante, tratando de imponerse a pesar de las circunstancias. Douma la miró por un momento en silencio, con su sonrisa habitual, esta vez más marcada. Querida, lo siento, pero aquí sí te voy a pedir que no me mandes. No soy tu sirviente ni tu empleado personal. Pero sí eres mi tutor, replicó Eris, levantando la voz como si aquello fuera una verdad absoluta. No, no lo soy, respondió Douma con tono cortante, aunque su voz seguía impregnada de esa falsa alegría característica. Dijiste que no te agradaba, ¿recuerdas? Eso quiere decir que no estoy contratado. Eris abrió la boca para replicar, pero no encontró argumentos. Se limitó a refunfuñar, claramente molesta pero incapaz de negar la lógica de Douma. Él solo la observaba, entretenido por el espectáculo, mientras una pizca de satisfacción se dibujaba en su rostro. Para él, era casi reconfortante ver cómo poco a poco recaía el peso de las acciones de la niña sobre sus propios hombros. Después de todo, nadie podía salvarse siempre solo por su orgullo. Douma dejó de fastidiarla al notar que ya había tenido suficiente por el momento. Con un gesto casual, llamó al cochero de una carroza cercana. Una breve conversación, acompañada de su habitual carisma, bastó para asegurarles un asiento hacia Roa.
Ambos subieron a la carroza, y mientras ésta emprendía camino, Douma miró con más tranquilidad al camino que iban dejando atrás con una expresión serena, mientras Eris permanecía callada, cubierta aún con la manta que él le había dado. El silencio que los acompañaba no era incómodo, sino más bien una tregua momentánea en su peculiar relación. El viaje duró lo suyo hasta llegar a la ciudad de Roa, apenas se podía ver que no tardaba para que amaneciera. Aunque Douma no lo admitiera, ahora que el sol ya no le era una amenaza, ver los amaneceres le gustaba mucho, tal vez sin darse cuenta estaba experimentando la emoción de la confortabilidad. Sin embargo dejó eso de lado, pues su prioridad en ese momento era regresar a Eris a salvo. El ambiente en Roa estaba en calma, apenas roto por el murmullo lejano de algún borracho nocturno o el crujir de las ruedas de una carroza distante. La madrugada avanzaba lentamente, y la oscuridad aún reinaba en las calles, con un tenue frío que calaba los huesos. Douma y Eris caminaban en silencio por las desiertas calles de la ciudad. Eris estaba envuelta en la manta que él había tomado antes, arrastrando los pies por el cansancio. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero su orgullo le impedía admitirlo. «Señorita Eris, ya estamos en Roa», dijo Douma con tono animado, como si fuera el guía de una excursión. Miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie sospechoso cerca. «Aunque no lo parezca, aquí ya estás un poco más segura». «Sí, deberíamos», contestó ella con voz apagada, claramente extenuada. Apenas tenía fuerzas para mantener su habitual altanería. Douma sonrió, divertido por el cambio de actitud de la niña. «Vaya, parece que el cansancio es más efectivo que mis regaños», pensó con cierta satisfacción. Siguieron avanzando por las calles vacías, esquivando charcos y baches con cuidado. Aunque todo parecía tranquilo, Douma mantenía sus sentidos alerta. A pesar de su actitud relajada, no bajaba la guardia. Unos metros más adelante, un hombre apareció frente a ellos, bloqueando el camino. Su figura era vagamente familiar, y Douma lo reconoció al instante. Era uno de los empleados de la mansión Boreas. Douma lo reconoció al instante, era el empleado que lo recibió en la mansión, se sentía levemente aliviado. Oye. Yo te conozco, trabajas en la mansión, ¿verdad?, exclamó Douma, acercándose con su tono despreocupado habitual. Sin embargo, algo no encajaba. El hombre no respondió ni mostró signos de reconocimiento, su postura rígida y mirada vacía lo delataban. Algo anda mal, pensó Douma mientras su sonrisa se mantenía firme. Al mismo tiempo, percibió una presencia oculta acechando desde las sombras, justo al lado de ellos. Bueno, pensó Douma con un dejo cómico en su mente, esto es lo que pasa con la servidumbre, tarde o temprano se vuelven ratas traicioneras. A pesar de sus sospechas, fingió ignorancia. Quería ver hasta dónde llegaban las intenciones de aquellos individuos. Dio un par de pasos más, con Eris caminando detrás de él, cuando de pronto, la figura oculta emergió de las sombras. Antes de que Douma pudiera reaccionar, el extraño atrapó a Eris y la amordazó en un rápido movimiento, llevándosela consigo. «Oye, espera», gritó Douma con un tono que mezclaba irritación y burla. «Mi paga depende de esa mocosa». Sin perder tiempo, Douma se lanzó en su persecución, su velocidad sobrehumana dejando eco en las calles desiertas, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de irritación y diversión. Antes de que el hombre pudiera seguir corriendo, Douma apareció de la nada frente a él, cortándole el paso. Con un movimiento fluido de su mano, conjuró un gran muro de hielo tras el individuo, bloqueando cualquier intento de huida en dirección contraria. Ahora estaban completamente acorralados. La sonrisa de Douma se ensanchó al reconocer que no solo era uno, sino que habían dos hombres. Eran los mismos que habían dejado atrás en aquella bodega. «Pero si es el mocoso», dijo uno de ellos con desprecio, mientras el otro desenvainaba su espada con una mirada decidida. Douma, lejos de inmutarse, inclinó la cabeza ligeramente mientras su sonrisa adquiría un matiz aún más burlón. «Oh, vaya», canturreó con aire divertido. «Perseguía a una rata y, para mi sorpresa, he hallado toda la madriguera». Uno de los hombres apretó los dientes, irritado por la actitud despreocupada del niño. «Te hubieras ido a casa mientras podías», gruñó el otro, apuntando con su espada hacia Douma, decidido a recuperar el control de la situación. Douma permaneció tranquilo, su mirada afilada como el filo del hielo que lo rodeaba, mientras el ambiente se tensaba al borde del combate. «Suéltenme», gritó Eris con toda la fuerza que le quedaba, pero pronto se tapó la boca, asqueada por el horrible olor que despedían los hombres que la retenían. Douma, observándola desde su posición, soltó un suspiro casi teatral antes de hablar.
Caballeros, dijo con su tono habitual, ligero y despreocupado, aunque la amenaza en sus palabras era inconfundible. Si la sueltan ahora, prometo considerar no matarlos. Mientras hablaba, sacó sus abanicos con calma, agitándolos suavemente. Pero esta vez, el frío que generaba no era un simple cambio en la temperatura. Era mucho más agresivo, una presencia gélida que se extendía rápidamente, congelando el suelo bajo sus pies y cubriendo las paredes con una delgada capa de escarcha. El aire se tornó pesado y cortante, como si la misma muerte acechara en la atmósfera. A diferencia de ocasiones anteriores, Douma no se contenía. Sabía que, en este escenario donde estaba a cargo de la seguridad de alguien de alto estatus, tenía la libertad de desplegar toda su letalidad sin restricciones ni necesidad de ocultar su verdadera naturaleza. ¿Y bien?, preguntó, inclinando la cabeza y manteniendo su sonrisa, pero con un brillo peligroso en los ojos que helaba más que el ambiente que lo rodeaba. El empleado detrás de Douma dio un paso al frente, su expresión seria, aunque ligeramente afectada por el espectáculo gélido que acababa de presenciar. No podemos hacerlo, dijo con firmeza, aunque sus ojos se desviaron por un breve instante hacia el hielo que cubría el suelo. Solicito la presencia de la señorita Eris, es un favor que ella me debe. Al terminar, una sonrisa desagradable se extendió por su rostro, como si disfrutara del poder que creía tener en ese momento. El hombre al frente de Douma, con espada en mano, habló con cautela pero también con un tono que buscaba persuadir. A pesar de no haber visto magia como esa antes, parece que eres mejor mago de lo que pensaba. ¿Qué tal si te unes a nosotros? Te daremos una parte del botín. Douma, con una sonrisa que no se borraba, bajó ligeramente los abanicos y ladeó la cabeza con aparente interés. ¿Y de cuánto hablamos?, preguntó, dejando entrever un destello de curiosidad en sus ojos. ¿Qué te parecen 100 piezas de oro azura?, preguntó aquel hombre. Eris, atrapada y ya dejando completamente de lado su altanería habitual, no podía creer lo que acababa de escuchar. Douma, ¿qué crees que haces? No lo hagas, por favor. Gritó con desesperación, su voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, reflejo de la impotencia y el miedo que sentía en ese instante. Douma giró levemente la cabeza hacia ella, sin perder su sonrisa, pero no respondió de inmediato. Parecía estar evaluando la situación, o simplemente disfrutando del caos que había creado. Douma giró hacia Eris con una sonrisa amplia, aunque sus ojos brillaban con un toque de frialdad. Silencio. No molestes, ¿que no ves que estamos hablando de negocios?, dijo en un tono ligeramente cruel, casi burlándose de su desesperación. Eris tragó saliva, sus lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas, mientras observaba a Douma con una mezcla de miedo y desconcierto. Nunca había estado tan aterrorizada ni tan confundida por alguien. El hombre que había hablado antes soltó una risa gutural, creyendo que tenía al extraño niño de su lado. Me gusta tu actitud. Podemos discutir los detalles más tarde. Pero primero, quedémonos a la mocosa y garantizo que recibirás tu parte. Douma, manteniendo su postura relajada, cruzó los brazos mientras los abanicos descansaban a sus costados. ¿Y si me arrepiento luego?, preguntó con voz melosa, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. El ambiente, aunque ya gélido, pareció tensarse aún más. A pesar de su tono despreocupado, había algo inquietante en la calma de Douma, como si estuviera jugando un juego cuyos resultados solo él conocía. Douma. ¿Con eso podría pagar 2 inscripciones a la Universidad de Ranoa? El ahora ex empleado soltó una gran carcajada. Así es más, podrías pagar 10 y te sobraría un poco. Douma soltó una ligera risa, cerrando los ojos mientras se llevaba una mano al mentón, como si estuviera considerando seriamente la oferta. Oh, ¿de verdad? Eso suena bastante tentador. Su tono despreocupado y ligero contrastaba con el creciente frío en el aire, que hacía crujir el suelo bajo los pies de los hombres. El ex empleado, confiado, dio un paso adelante. Claro que sí. Solo danos a la mocosa y todos ganamos. ¿Qué dices, chico? Douma abrió los ojos lentamente, su sonrisa ensanchándose de una manera inquietante. Bueno, suena bastante bien, pero... hizo una pausa, levantando uno de sus abanicos mientras lo agitaba suavemente, provocando que copos de hielo comenzaran a flotar en el aire. Me temo que no soy muy fanático de las traiciones. Antes de que los hombres pudieran reaccionar, el aire se volvió aún más helado, y un filo gélido se formó rápidamente en el suelo, rodeándolos como si fueran presas atrapadas en una trampa mortal. Además, ¿quién dijo que necesitaría su dinero?
terminó Douma, con una voz tan dulce como letal, mientras las flores de hielo comenzaban a florecer a su alrededor. El ex empleado apretó los puños, su rostro deformado por la ira, mientras sus palabras salían cargadas de resentimiento. Por culpa de esa mocosa he estado viviendo un infierno. Rugió, clavando su mirada en Douma. Si te conviertes en su tutor, te aseguro que tu vida será aún peor que la mía. El segundo hombre, más calmado pero no menos intimidante, levantó una ceja mientras cruzaba los brazos. Vamos, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Su voz era baja, pero firme, como si intentara apelar a la lógica de Douma. Incluso tú, siendo un niño, deberías entender el valor del dinero. Su tono adquirió un deje condescendiente al añadir. ¿O acaso quieres quedarte con las manos vacías? Douma. Oh, vamos. No me digan que no me van a dejar atrás, igual que a aquel hombre. El rufián frunció el ceño, desconcertado. ¿De qué demonios hablas? Douma jugueteó con su abanico, fingiendo sorpresa. ¿En serio no lo recuerdan? El tipo que estaba con ustedes antes. ¿Qué mala memoria tienen, eh? El otro hombre bufó con irritación. ¿Hablas de Ron? Ese idiota debía vigilarlos y nunca volvió. Nos dejó tirados, el maldito cobarde. Douma dejó escapar una risita divertida mientras su sonrisa se volvía aún más amplia. Ah, entiendo, así que creen que los abandonó. Qué triste. Aunque, no sé si llamarlo abandono sea lo más adecuado. El tono de Douma era juguetón, pero la insinuación en sus palabras hizo que los rufianes se miraran con inquietud. ¿Qué insinúas, mocoso? Preguntó uno de ellos, visiblemente tenso. Douma dio un paso adelante, su mirada brillando con malicia. Bueno, digamos que su destino ya no es algo de lo que tengan que preocuparse. Aunque su tono seguía siendo ligero, la amenaza implícita era clara. Douma suspiró, fingiendo pesar, y luego habló con su tono habitual de burla. Bueno, digamos que Ron encontró un destino un poco frío. Y no estoy hablando de una mala noche de invierno. Deja de decir tonterías. Espetó uno de los hombres, cada vez más impaciente. Ah, ya veo que no me creen. Douma se llevó una mano al mentón, pensativo, antes de esbozar una sonrisa aún más amplia. Supongo que tendré que darles una pequeña prueba. Antes de que los hombres pudieran reaccionar, Douma inclinó ligeramente la cabeza, llevó una mano a su garganta y, de repente, empezó a toser de manera exagerada. En un movimiento grotesco y teatral, vomitó algo que cayó al suelo con un sonido húmedo. Los rufianes observaron con horror cómo un trozo de carne ensangrentado, claramente una parte de una mano humana, se retorcía frente a ellos. Incluso el anillo que llevaba era inconfundible. Es la mano de Ron. Gritó uno de los hombres, retrocediendo mientras su rostro palidecía. El otro estaba demasiado paralizado por el miedo para hablar, pero sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un terror absoluto. Douma se llevó la mano al pecho, como si estuviera disculpándose. Lo siento mucho, pero tenía hambre. Y él, simplemente estaba en el lugar equivocado. Eris, quien hasta ese momento había tratado de mantener la compostura, observó la escena con una mezcla de incredulidad y repulsión. Cuando entendió lo que estaba viendo, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y sin poder evitarlo, giró sobre sí misma y vomitó al instante. Douma la miró de reojo, como si estuviera preocupado. Oh, querida Eris, qué delicada eres. No te preocupes, no pienso comerte a ti. Eres demasiado especial. Eris no pudo contestar, demasiado ocupada tratando de reprimir más náuseas, mientras los hombres intentaban recomponerse, pero era evidente que el miedo los había consumido. Douma sonrió, satisfecho de que todo iba de acuerdo con su plan. Mientras los rufianes seguían en estado de shock y Eris luchaba por reponerse de la náusea, Douma aprovechó el momento de distracción. De repente, alzó la mano al cielo, concentrando su energía gélida. Un intenso brillo azul comenzó a acumularse en su palma, expandiéndose rápidamente hasta convertirse en un orbe resplandeciente de energía helada. Esto debería hacer suficiente ruido, murmuró con un tono burlón. Con un movimiento rápido, lanzó el orbe hacia el cielo. Al alcanzar cierta altura, el orbe explotó en una ráfaga de luz gélida. Fragmentos de hielo brillantes se dispersaron en todas direcciones, creando una lluvia luminosa que iluminó la ciudad de Roa como si fuera de día. Era un espectáculo impresionante, una explosión helada tan brillante que parecía rivalizar con las estrellas mismas.
Los rufianes quedaron paralizados, cubriéndose los ojos por el deslumbrante espectáculo, mientras Eris, olvidando por completo el asco y el miedo, miraba hacia arriba con la boca entreabierta. ¡Guau! Exclamó, impresionada, sus ojos reflejando las luces danzantes en el cielo. Por un momento, su temor quedó desplazado por la fascinación. Douma bajó la mano lentamente, satisfecho. Sabía que esa explosión llamaría la atención de Ghislaine y de cualquiera que estuviera cerca de la mansión. Todo estaba calculado. Hermoso, ¿no? Comentó Douma, mirando a Eris de reojo con una sonrisa despreocupada. Eris apenas lo escuchó, demasiado cautivada por la brillante explosión que aún iluminaba el cielo. Douma, por su parte, no bajó la guardia. Sabía que los rufianes, aunque aturdidos, no tardarían en reaccionar. Pero para entonces, ya sería demasiado tarde para ellos. Douma, con su característica velocidad sobrehumana, desapareció de su posición y reapareció frente a los rufianes en un abrir y cerrar de ojos. El hombre que tenía a Eris reaccionó rápidamente, levantando su arma para atacarlo, pero no fue lo suficientemente veloz. Con un movimiento fluido, Douma lanzó un tajo preciso con su abanico, cortando directo al ojo del hombre. Este gritó de dolor, llevándose las manos al rostro por reflejo y soltando a Eris. Sin perder ni un segundo, Douma la atrapó en sus brazos con un movimiento ágil. ¿Te encuentras bien?, preguntó con su tono relajado, casi como si estuviera teniendo una charla trivial en lugar de estar en medio de un enfrentamiento. Ese sí, respondió Eris, aunque su voz temblaba. Aún estaba conmocionada por todo lo que había pasado, desde el extraño espectáculo en el cielo hasta el brutal ataque de Douma. El demonio sonrió, aparentemente indiferente al caos que acababa de causar. Sostuvo a Eris firmemente, listo para protegerla de cualquier otro ataque. Pero detrás de su calma aparente, sus sentidos seguían alerta, analizando cada movimiento de los rufianes restantes. Douma. Pequeña Eris, voy a necesitar que te aferres a mí, justo detrás. ¿Está bien? La niña, todavía temblando, no necesitó responder. Sin rechistar, obedeció, apretando sus pequeños brazos alrededor de Douma. ¿Cómo te atreves, maldito?, gritó el hombre al que Douma había cegado de un ojo, el odio vibrando en su voz. Douma esbozó una sonrisa amplia y burlona. «¿Oh, te lastimé?», preguntó con un tono de falsa compasión que hacía hervir la sangre. «Bueno, entonces espero que esto no te moleste aún más». Sin darles tiempo a reaccionar, Douma alzó uno de sus abanicos y comenzó a recitar con voz melodiosa. «Kekijutsu. Fuyusare Tsurara, carámbanos invernales, ¿qué demonios está diciendo?», preguntó el compañero del hombre tuerto, desconcertado. «No lo sé, pero atrápalo». El tuerto se lanzó hacia Douma con furia ciega, mientras su compañero se quedaba ligeramente detrás, observando con cautela. Pero algo llamó su atención, un destello en el cielo. Miró hacia arriba y vio como múltiples carámbanos gigantes se formaban y descendían a toda velocidad. «Espera, no te acerques», gritó al intentar detener al tuerto, pero ya era demasiado tarde. «Push». Con un estruendo que resonó por toda la calle, los carámbanos impactaron con precisión devastadora. El hombre apenas tuvo tiempo de soltar un jadeo ahogado antes de quedar empalado por varias estacas de hielo de más de 4 metros. Su cuerpo quedó suspendido, inmóvil, entre las gélidas estructuras cristalinas. Douma giró lentamente su mirada hacia el hombre restante, con una sonrisa que combinaba jugueteo y amenaza. «Bueno, uno menos. Ahora sigue usted, señor», dijo con un tono dulce y sarcástico. «Vamos, no sea tímido». El sobreviviente dio un paso atrás, sus ojos alternando entre el cadáver empalado y el demonio de sonrisa encantadora que tenía frente a él. «Hijo de perra», gritó el hombre con toda la furia que le quedaba. Douma, con una calma inquietante, levantó una ceja y respondió sin prisa alguna. «Lo siento, pero no escucho lloros. Vamos, no me haga ir a por usted». Lo que Douma realmente buscaba era provocarlo, sabía que Ghislaine ya se acercaba, y todo lo que necesitaba era esperar. Cuando vio al hombre lanzarse hacia ellos, Douma levantó a Eris en sus brazos y saltó ágilmente hacia atrás, con la facilidad de quien juega en su propio terreno. Apenas aterrizó, sacó uno de sus abanicos y, con un movimiento casi indetectable, lanzó ráfagas de hielo que cortaban el aire, impidiendo que el hombre avanzara. El enemigo las repelió con cierto esfuerzo, y de manera sorprendente, lanzó su espada hacia ellos. Douma, intrigado por la acción, pensó para sí mismo, con una ligera mueca. «Oh, parece que Paul me contó algo sobre esto».
La técnica de espada del dios del norte, lanza sus espadas. ¡Qué estupidez! Al ver que la espada se acercaba rápidamente hacia ellos, Douma decidió proteger a Eris. Con un gesto rápido, la cubrió con su propio cuerpo, confiando en que nada malo sucedería. Sin embargo, antes de que la espada pudiera alcanzarlos, Ghislaine irrumpió en escena. Con una velocidad fulminante y una fuerza descomunal, destruyó la espada en el aire con su propia hoja. En un parpadeo, sin que nadie pudiera reaccionar, la mujer bestia cortó la cabeza del hombre con una precisión aterradora, dejándolo caer como un muñeco despojado de vida. El cuerpo sin cabeza cayó al suelo con un sonido sordo, mientras la sangre comenzaba a esparcirse por el suelo. Ghislaine, completamente imparable, se giró hacia Douma con una mirada feroz. Eris, completamente aliviada, no prestó atención al cuerpo caído en el suelo, sino que se lanzó hacia Ghislaine, su rostro iluminado por una sonrisa de gratitud. «Ghislaine. Ghislaine», exclamó con emoción, sus palabras acompañadas de risas nerviosas pero sinceras. Douma, por su parte, seguía mirando el cadáver con una expresión algo decepcionada, como si la escena de violencia no fuera más que una pequeña interrupción en sus propios pensamientos. «Oh, qué mal», murmuró Douma, casi sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. «Yo quería que siguiera vivo un poco más para jugar un rato, pero con todo este alboroto, las personas de los alrededores vendrán, y ya no me lo voy a poder comer». Ghislaine, al escuchar su comentario, lo miró fijamente, como si intentara procesar qué tan serio estaba siendo Douma. «Oye, Douma», lo interrumpió, sacándolo de su distracción. ¿Solo eran ellos? Douma parpadeó, regresando al momento presente, y asintió con calma. «Oh, sí», respondió, encogiéndose de hombros. «Me encargué de 2, pero queda uno más». Ghislaine, con una expresión de preocupación leve, señaló el cadáver empalado por los carámbanos de hielo en el suelo, y preguntó. «Vi una explosión bastante fuerte, así que vine a ver, por cierto, ¿tú hiciste eso?» Douma sonrió con tranquilidad, mostrando una mezcla de indiferencia y satisfacción. «Sí. Lo siento, pero tenía la intención de matarlos a ambos con ese ataque. Aunque, se me escapó uno, de todos modos, te agradezco por llegar». Ghislaine, un tanto sorprendida por la tranquilidad con que Douma hablaba de la situación, observó el hielo, luego a Eris, que aún parecía atónita pero segura, y asintió lentamente. «Supongo que, por alguna razón, eso es lo que mejor sabes hacer, ¿eh? Pero gracias por mantener a Eris a salvo». Douma se sorprendió un poco por el agradecimiento, mas solo sonrió, sin responder de inmediato. La tensión del momento se disipó un poco, pero la situación aún no había terminado. Los tres se quedaron mirando al empleado que los había traicionado. Ghislaine y Eris lo observaban con rostros serios, la furia evidente en sus ojos. La tensión en el aire era palpable, pero detrás de ellas, Douma mantenía una expresión completamente diferente. Con una mirada cálida y una sonrisa que se podía considerar inquietante, el joven demonio observó al hombre. Un escalofrío recorrió la espina del traidor, quien ya desde el principio había estado paralizado por el miedo a Douma. Sin embargo, al ver la sonrisa de este, la ansiedad del hombre aumentó. Douma, sin perder esa actitud relajada, se relamió los labios de una manera tan tranquila que resultaba aún más aterradora. El hombre tragó saliva, intentando mantener la compostura, pero no pudo evitar temblar un poco. Sabía que su destino ya estaba sellado, pero no podía dejar de sentirse completamente vulnerable ante la presencia del joven demonio. Douma disfrutaba de ese temor, como si fuera una pequeña muestra de poder que podía ejercer sin esfuerzo. Pasaron las horas mientras caminaban, el grupo avanzaba en silencio, y el ex empleado, ahora completamente sometido, era arrastrado por Ghislaine. La bestia caminaba con paso firme, sin mirar atrás, mientras que Douma seguía detrás de ellas, aún con esa sonrisa juguetona y despreocupada. Eris, por otro lado, caminaba a su lado, aún procesando todo lo que había sucedido, pero aliviada de estar a salvo. El empleado, ahora más que nunca consciente de su destino, no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más, solo para encontrar los ojos de Douma, que lo observaban fijamente, como si estuviera disfrutando de cada momento que pasaba. Una mezcla de ira, miedo y desesperación se apoderó de él, sabiendo que no había escapatoria. Cuando finalmente llegaron a la puerta de la mansión, Eris cayó rendida, agotada tanto por el sueño como por el dolor de su cuerpo lastimado. El efecto analgésico que Douma le había aplicado ya había desaparecido, y la sensación de incomodidad regresó con fuerza.
La joven luchaba por mantenerse consciente, pero sus fuerzas se desvanecían poco a poco. De repente, la figura de su padre, Philip, apareció en el umbral de la puerta de la mansión. Al verlo, su rostro se llenó de preocupación y corrió hacia ellos con rapidez, su voz quebrada por la alarma. «Eris», gritó, su tono lleno de angustia, mientras la ayudaba a levantarse del suelo. Con manos temblorosas, la sostuvo y miró su rostro lleno de agotamiento y dolor. ¿Por qué llegaron tan tarde? Philip levantó la mirada, buscando respuestas. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Douma, quien estaba tranquilo y observaba la escena con su habitual sonrisa enigmática. El padre de Eris, al notar su presencia, frunció el ceño, claramente confundido y preocupado. ¿Qué sucedió?, preguntó, ahora con tono más grave, aunque no ocultaba el atisbo de enojo al ver al joven demonio allí. La furia empezaba a asomar en su voz. ¿Por qué no estaba con ella? Antes de que Douma pudiera articular una respuesta que, probablemente, solo añadiría más confusión o molestia, Ghislaine se interpuso rápidamente. Sin previo aviso, lanzó al traidor atado hacia el suelo, frente a Philip, con una fuerza que dejó al hombre sin palabras por un instante. «Ahí tienes lo que buscabas», dijo Ghislaine con voz firme y desafiante, mirando al hombre ahora completamente sometido. «Responde tú ahora». Philip, desconcertado, observó al traidor que, a pesar de estar atado, temblaba de miedo, y luego volvió a mirar a Douma, quien, con su calma inquietante, parecía tener todo bajo control. No necesitaba más explicaciones, pero la situación lo sobrepasaba. Sin embargo, al ver la escena, algo en su expresión cambió, como si empezara a entender que las circunstancias eran mucho más graves de lo que pensaba. «Señor Philip, no es lo que parece, es un malentendido», gritó el tipo con todas sus fuerzas. «Philip, ya cállate», dijo secamente. «Ya llévatelo», le ordenó a Ghislaine, que estuvo a punto de obedecer hasta Douma intervino inesperadamente. «Esperen un momento», dijo Douma algo apresurado. Cuando Douma intervino, todos se volvieron hacia él, sorprendidos por su calma en medio de la situación. Con una sonrisa traviesa y su tono relajado, preguntó sin inmutarse: «¿Puedo hacerme cargo de él más tarde?». Douma miró al traidor con una sonrisa que nunca llegaba a ser amable. «Lo cierto es que me gustaría saborear un buen platillo, y este es el indicado». El traidor, al escuchar las palabras de Douma, palideció aún más. La súbita comprensión de lo que el joven demonio estaba insinuando le hizo perder toda la confianza que le quedaba. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su cuerpo tembló de miedo. «No, por favor», imploró, su voz quebrada por el terror. «Por favor, que sea Ghislaine quien me lleve. Cualquiera menos él. No me acerque a él, por favor». Philip, completamente confundido por la intervención de Douma, frunció el ceño y miró al joven con desconfianza. No entendía el motivo detrás de aquella sugerencia confusa y fuera de lugar, incluso Ghislaine quedó en duda, pero sabía que no había tiempo para analizar más el asunto. El traidor era un problema que necesitaba ser resuelto, y con la tensión en el aire, lo último que quería era prolongar la agonía. «Ya basta», dijo Philip, su tono agotado, como si todo esto lo estuviera superando. «Ghislaine, llévatelo y enciérralo. Douma, podrás encargarte de él más tarde». El traidor, al oír esta orden, solo podía suplicar y temblar. Los ojos de Douma brillaban con diversión, pero él no se movió. Sabía que, por el momento, el hombre no podría escapar. Mientras Ghislaine lo arrastraba hacia las celdas, el traidor no dejaba de gritar, temeroso de que algún día, cuando menos lo esperara, Douma iría por él. «Por favor. No me hagas esto, no me acerques a él». Su voz se desvaneció mientras la mujer bestia lo alejaba. Douma observó la escena con calma, su sonrisa todavía dibujada en su rostro. No necesitaba hacer nada más por el momento. Sabía que el miedo del hombre ya era suficiente para su diversión. Con todo resuelto, Philip volvió su atención hacia su hija, intentando ayudarla a levantarse, pero Eris lo apartó con una ligera brusquedad y se recompuso por sí misma. «¿Ya puedo hablar?», preguntó Eris con dureza, mirando a Douma. La promesa era hasta llegar a casa. «Sí, claro», respondió Douma, despreocupado, sin mostrar ni un atisbo de tensión. Al escuchar esto, Eris simplemente comenzó a caminar en silencio hacia su hogar. Douma, en cambio, giró en dirección opuesta. Philip lo observaba, sintiendo una mezcla de pena y desconcierto. Todo parecía indicar que Eris lo detestaba y que Douma no había logrado su aprobación para ser contratado. «Oh, qué mal», pensaba Douma, fingiendo tristeza mientras caminaba.
Parece que no voy a poder trabajar, qué desperdicio de tiempo, bueno, al menos tengo que ir por aquel hombre para... Espera. Gritó Eris, deteniéndolo en seco. Douma se detuvo y se giró para ver a la pequeña, que lo observaba con los brazos cruzados. ¿Pasa algo?, preguntó él, curioso. Solo a ti, respondió Eris, con tono mandón. Te daré un permiso especial para llamarme Eris. Douma parpadeó, confundido, hasta que cayó en cuenta de lo que había dicho. ¿Acaso me aceptas como tu tutor?, preguntó, ligeramente divertido. ¿Acaso tengo que decírtelo de otra forma? Andando, respondió Eris, con firmeza. Douma no pudo evitar reír un poco ante la altanería de Eris. Muy bien, señorita Eris, se lo agradezco, dijo, aún sonriendo. Que no me llame señorita, solo Eris, respondió ella, frunciendo el ceño. Douma solo sonrió de forma más auténtica mientras avanzaba hacia la mansión, con Philip detrás de ellos, también con una sonrisa de alivio. Vaya, esto sí que es bueno, pensaba Douma, satisfecho. No creí llegar tan lejos. Ahora toca ver cómo me las arreglaré. Así, la loca aventura llegó a su fin. La noche había caído sobre la mansión, y la celda donde se encontraba el traidor estaba sumida en la oscuridad. El hombre, confundido y enfadado, se preguntaba cómo había llegado a esa situación. Mientras pensaba en los eventos, su mente volvía a Douma, y un escalofrío recorrió su espalda. El joven demonio era una figura que no podía sacar de su cabeza. La forma en que lo había sometido con tan solo un gesto lo aterraba. De repente, el aire en la celda se volvió gélido. La temperatura bajó abruptamente, y las velas que iluminaban el lugar se apagaron, sumiendo la habitación en un total silencio. En ese instante, una sombra se materializó frente al hombre, quien ni siquiera había escuchado su llegada. Douma apareció sin hacer ruido, como si hubiera surgido de la nada, y el traidor no pudo evitar estremecerse. Sus ojos se encontraron con los de Douma, y un miedo profundo lo invadió al ver la expresión tranquila, casi juguetona, del demonio. Hola, querido amigo, dijo Douma, su voz suave pero llena de una extraña amenaza. Espero que no te hayas olvidado de mí. El hombre intentó gritar, pero Douma rápidamente tapó su boca con su mano, impidiendo cualquier sonido. El miedo creció aún más en su pecho. Cuando Douma lo liberó, el hombre logró articular unas palabras temblorosas. ¿Vas a matarme?, preguntó, los ojos llenos de pánico. Douma sonrió suavemente, una sonrisa que heló el alma del traidor. Oh, mi buen amigo, ¿acaso no recuerdas lo que prometí en la mañana?, dijo Douma con voz casi cantarines, acercándose lentamente. El hombre, al recordar las palabras de Douma, comenzó a retroceder, hasta que quedó acorralado en una esquina de la celda, su cuerpo temblando incontrolablemente. Espera, te lo ruego, no me mates, imploró, levantando las manos en un intento desesperado de protegerse. Douma se acercó sin prisa, su rostro impasible. Oh, querido, murmuró mientras su presencia se hacía más aplastante. Me voy a saciar de ti, lentamente, hasta que ruegues que te mate. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Douma extendió su mano y cubrió su boca con una capa de hielo, sellando su grito en el instante. Los intentos del traidor por gritar fueron inútiles. Su voz estaba ahogada, sofocada por el hielo. Douma, con una calma aterradora, comenzó a devorar al hombre. Su cuerpo, aún lleno de vida, se iba desmoronando mientras el joven demonio se alimentaba de él. No había prisa, Douma disfrutaba cada bocado, cada pedazo de carne que arrancaba. Para él, era una cena que bien merecía, por todo el esfuerzo invertido en Eris, y por la satisfacción de haber completado su deber. El hombre intentó luchar, sus ojos llenos de terror, pero pronto sus movimientos se volvieron más débiles, su respiración más dificultosa. Douma continuó, disfrutando de la desesperación que emanaba de su víctima, hasta que finalmente, el hombre dejó de moverse, su cuerpo vacío de todo rastro de vida. Douma se separó lentamente, satisfecho, y con una expresión de calma en su rostro, como si nada fuera fuera de lo común. El hombre traidor había sido solo una cena más para el demonio, una mera necesidad que había sido colmada. Ya después de comérselo de forma más lenta y bizarra posible, simplemente lo acercó a él para absorberlo tal y como hizo con el otro hombre. Después de lo ocurrido, Douma caminó hacia la salida de la celda, la oscuridad envolviendo su figura. No tenía prisa, pues todo estaba bajo su control. Fuera, la noche se mantenía silenciosa, como si nada hubiera sucedido. Ninguna sombra o ruido perturbaba la calma que reinaba.
Douma sonrió para sí mismo, disfrutando de la serenidad del momento, mientras las puertas de la celda se cerraban tras él. ¿Qué sigue ahora?, pensó, mientras comenzaba a caminar hacia el horizonte. La noche lo cubría todo, pero Douma no temía a la oscuridad. Para él, solo era otro paso más en su interminable camino. ¿Qué será lo que le depara el futuro a Douma? Veámoslo en el próximo capítulo. Fin del capítulo.